En el conflicto que mantienen las naciones emergentes y en vía de desarrollo con la potencia hegemónica, existe un peligro mayor que la confrontación con el adversario. Este fantasma es la amenaza representada por la disidencia y la traición que llega a correr las estructuras internas del Estado, provocando su caída. Es así como la Federación Rusa debió probar recientemente un amargo sorbo de este veneno, cuando miembros de fuerzas paramilitares que hacen vida en la nación eslava atentaron contra la estabilidad del gobierno, por lo que el Kremlin debió actuar rápida y enérgicamente para enmendar la situación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. En los últimos tiempos han venido proliferando los grupos de seguridad privados en buena parte de las naciones desarrolladas. Es así como en la nación estadounidense está el Blackwater, hoy Academy, que entrena a más de 40.000 efectivos anualmente, contando con toda clase de equipos y pertrechos. Dicha organización cuenta con el apoyo de Washington. Por otra parte, a raíz del derrocamiento del presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, por grupos de extrema derecha apoyados desde Occidente, la nueva administración creó el Batallón Azov, una fuerza paramilitar encargada de meter en cintura a las zonas que no acataron las imposiciones del régimen en una campaña que a lo largo de 8 años dejó un saldo de 15.000 víctimas. Como respuesta a la solicitud de ayuda que formularon a Rusia los habitantes de las regiones asediadas y ante la imposibilidad de que sus tropas les prestaran un apoyo directo, nace el Grupo W, una organización descrita como empresa militar privada, que obtuvo reconocimiento internacional al frente de las fuerzas provenientes de Kiev. Durante 9 años han participado en la lucha que se mantiene en el este de Europa. Sin embargo, a partir del 2022, cuando el Kremlin se sumó directamente al conflicto, el grupo armado tuvo que ajustarse a las directrices del Ministerio de la Defensa y el Estado Mayor ruso, algo que generó roces entre los jefes de la organización y las autoridades del gigante eslavo. A raíz de ello, su líder, Yevgeny Prigozhin, acusó públicamente al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y al general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor, de manejar mal la operación militar en Ucrania, negándose a firmar un convenio oficial con el Kremlin. En consecuencia, anunció un levantamiento contra el mando militar de la potencia eslava. A tal efecto, decretó la marcha de sus tropas hacia Moscú mientras entraba con un convoy blindado en la ciudad fronteriza de Rostov, al sureste de Rusia, declarando esto no es un golpe militar, sino una marcha por la justicia. Poco después, el Servicio Federal de Seguridad lo acusó de incitar una rebelión, abriendo un caso penal en su contra. Por su parte, el presidente ruso consideró las acciones del Grupo W como una traición contra el país y el pueblo, afirmando que se tomarían las medidas necesarias al respecto. La situación revistió carácter de gravedad, dado el conflicto que enfrenta la nación eslava con el imperio y sus satélites a raíz de los hechos de Ucrania. De igual modo, la defensa rusa puso en alerta a sus tropas, aumentando los controles fronterizos de varias ciudades, sobre todo en Moscú y sus alrededores. Por otra parte, se reforzaron las tropas en las zonas en disputa. Ante la contundente respuesta del Kremlin, Prigozhin lo pensó mejor y aceptó detener la marcha de sus fuerzas. Con el fin de calmar las aguas, se contó con la mediación del gobernante de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. En tal sentido, Prigozhin alegó que su decisión de regresar a los cuarteles estaba dirigida a evitar un baño de sangre, lo que echa por tierra el carácter pacífico que le atribuyó a la marcha. En tal sentido, el presidente bielorruso actuó como garante de las negociaciones. Como consecuencia de ello, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció el cierre de la causa penal contra el grupo, asegurando que no serían procesados debido a sus logros en el frente ucraniano. También fue amnistiado el jefe de la organización, Yevgeny Prigozhin, quien se refugió en Bielorrusia a raíz de un acuerdo entre las partes. Por lo demás, el ministro ruso de Defensa integrará al ejército los combatientes del grupo paramilitar privado que no intervinieron en la conspiración, ya que de sus 32.000 efectivos, solo 8.000 participaron en la intentona. En tal sentido, Dmitry Peskov, secretario de prensa del Kremlin, aseguró que esta situación no afectará el operativo que se lleva a cabo en las regiones en conflicto.
Por su parte, el líder del grupo privado afirma que el recién motín no fue un intento de derrocar al gobierno ruso, sino una protesta por la forma en que algunas autoridades vienen manejando el conflicto con Ucrania. Tras lamentar haber golpeado a la Fuerza Aérea, aseguró que ningún soldado ruso pereció en tierra a manos de sus efectivos. Además, agradeció el papel mediador llevado a cabo por Lukashenko, quien ayudó a resolver el conflicto por la vía de la jurisdicción legítima. Por su parte, el canciller Lavrov declaró que Rusia investiga si los servicios de inteligencia de Occidente están implicados en la fallida intentona, ya que algunos medios estadounidenses conocían los planes del grupo. Según un informe de los diarios New York Times y Washington Post, la inteligencia estadounidense conocía los planes de Prigozhin y, por supuesto, los apoyaba. Ambos medios citan fuentes de la Casa Blanca relacionados con el asunto como respaldo a sus informaciones. Según el New York Times, los funcionarios de Washington guardaron el secreto antes del levantamiento. No obstante, algunos miembros de la inteligencia imperial se preocuparon porque el conflicto entre el Grupo W y Moscú arrastrara a Rusia a un caos que pudiera crear un riesgo nuclear. Por su parte, CNN también comentó que el Pentágono estaba al tanto de todo, pero sin saber cuál sería el objetivo final de la sublevación. Esto ya que todo sucedió muy rápido y era difícil conocer las verdaderas intenciones del jefe del grupo paramilitar. Por lo demás, Rusia y Bielorrusia demostraron gran capacidad de maniobra en el manejo de una situación tan delicada, frustrando con ello las esperanzas albergadas por Zelensky y Occidente de que estos hechos cambiarían el rumbo del conflicto. En entrevista concedida a medios internacionales, el analista Iñaki Gil de San Vicente resaltó la sabiduría de las autoridades de Rusia y Bielorrusia al manejar la situación con el suficiente tacto para evitar un desenlace fatal. Quizás otro hecho que disuadió al líder del grupo paramilitar W fue la movilización general en rechazo a sus acciones y los helicópteros rusos que frenaron su avance. En tal sentido, el primer mandatario de la nación eslava se dirigió a sus soldados para felicitarlos por haber evitado una confrontación civil de graves consecuencias. Del mismo modo, señaló el desempeño rápido y certero de las fuerzas del orden durante la sublevación, evitando víctimas fatales, siendo así como los militares rusos se interpusieron en el camino de la agitación. Por otra parte, durante el intento de insurrección, las unidades de combate que participaron en la zona de confrontación con las fuerzas ucranianas no tuvieron que ser retiradas, por lo que Zelensky y sus promotores se quedaron con los crespos hechos. No obstante, 7 aviadores rusos fallecieron al ser derribados por los cohetes del grupo paramilitar privado. En tal sentido, el Kremlin pidió que se honrara la memoria de los fallecidos con un minuto de silencio. Además, señaló que la mayoría de los integrantes del grupo son rusos entregados a la defensa de su país. De igual modo, agradeció a su pueblo por su patriotismo, agregando: cualquier chantaje está condenado al fracaso, refiriéndose a la unidad que impera en la nación. Sin embargo, acusó a los organizadores de la revuelta de traicionar a su patria, a su pueblo y también a los que se vieron envueltos en la insurrección. De hecho, muchos de los participantes en la marcha señalaron que desconocían las intenciones de Prigozhin, ya que pensaron que se trataba de un movimiento acordado con las autoridades del país. En relación con esto, el mandatario ruso comentó que les mintieron y los empujaron al caos bajo fuego, atentando contra los suyos, ya que era precisamente un choque entre hermanos lo que querían los enemigos de Rusia. Con estas declaraciones, refutó las de Prigozhin, quien insiste en que la marcha hacia Moscú fue una protesta pacífica. Es posible que un Kremlin escarmentado decida mantener todas las fuerzas que operan en su territorio y las fuerzas del conflicto bajo un férreo control central. Por lo demás, las fuerzas ucranianas no pudieron sacar provecho de estos acontecimientos y su contraofensiva se muestra desgastada y sin bríos, por lo que Rusia mantiene el control de la región en disputa. Ante el rotundo fracaso de estas acciones, un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses está presionando a Biden para que envíe pertrechos prohibidos a Ucrania en una escalada de las hostilidades. Mientras tanto, el líder del grupo paramilitar privado ruso, Yevgeny Prigozhin, resumía su fracaso en el exilio mientras Moscú asimila la experiencia. Por lo que amanecerá y veremos. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable.
Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitación@gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.